Bueno, la siguiente presentación corre a cargo de Fabio Cerullo, al que también quiero agradecer especialmente. Fabio viene directamente desde Dublín, expresamente para hacer la presentación de esta tarde, y mañana ya se vuelve, ¿verdad, Fabio? O sea, poquito tiempo, vamos a aprovecharlo. Además es un placer porque Fabio hemos colaborado en otros eventos y en futuros, con lo cual es un placer doble, ¿no? Fabio va a hacer una presentación acerca de la nueva actualización del Top 10, el Top 10 2010. Hola, hola. Estuvo muy entretenida la charla de Richard y creo que en, digamos, muchas cosas coincidimos completamente en OWASP. La mayoría de los proyectos que se desarrollan en OWASP son abiertos, libres, cualquiera puede colaborar y, digamos, todo el código fuente está disponible para no solo desarrollar, sino para mejorar. Dentro de OWASP, mi rol es encargado del Comité Global de Educación, que también tenemos mucha relación con universidades aquí en España, en Estados Unidos, en Irlanda y en Sudamérica también. Estamos tratando siempre de organizar los materiales de la mejor manera posible para que puedan ser utilizados en instituciones educativas. Y uno de los proyectos fundamentales o pilares de OWASP es el Top 10. Simplemente, ¿cuánta gente aquí conoce el Top 10? Para tener una idea. Bueno, es muy bueno eso. Está bien. Entonces, lo que voy a hacer es presentar el Top 10 del 2010. Fue lanzado el mes pasado. La versión previa en el 2007 está orientada en vulnerabilidades y esta es como que se orienta más al negocio y orienta más las vulnerabilidades hacia los riesgos. La idea del Top 10 es que es un documento educativo, es gratuito, es libre, se puede bajar de la wiki de OWASP, describe los riesgos más importantes, voy a discutir cada uno de ellos a continuación. Y la versión 2010 en inglés fue lanzada hace un mes, aproximadamente un mes y medio. Hubo un pre-release, pero hubo una especie de arreglos finales y ahora la versión 2010 está lanzada y junto con Vicente y otra gente que está colaborando en todo el mundo estamos traduciendo ese documento al español. Básicamente para cada riesgo aporta la descripción de cuál es el riesgo, que ahora los vamos a discutir, el escenario de ejemplo de un ataque, para tener una idea de cómo sucede esa vulnerabilidad o ese riesgo, las pautas para ver cuáles son, digamos, si una aplicación es vulnerable o no, y lo más importante creo que es las recomendaciones en cómo prevenir ese riesgo. También voy a hablar, aparte del Top 10, estaba discutiendo justo con Vicente, cómo el Top 10 empieza a ligarse o combinarse con otros proyectos de OWASP. Porque si bien nosotros podemos recomendar cómo prevenir un riesgo, digamos, la misión no termina ahí. En OWASP pensamos que tenemos que brindar herramientas también. Y es por eso que voy a hablar un poco de OWASP SAPI, que es como una API o una librería que es específicamente para, digamos, mejorar la seguridad del código en las aplicaciones. De vuelta, es totalmente gratuita, uno la puede descargar y instala en su aplicación y puede empezar a jugar. Y también
También voy a hablar de ASBS, que es el Application Security Verification Standard, o estándar de verificación de seguridad, que de alguna manera mide cómo se mejora la seguridad de cada una de las aplicaciones. O sea, uno puede implementar esa API en una aplicación, ver cuánto mejoró la seguridad en esa API usando ASBS. Bueno, ¿qué cambió en esta versión? ¿Qué cambió en el 2010? Como dije anteriormente, se centra en los riesgos, no solo en las vulnerabilidades. Por eso cambió su título también. El ranking, que ahora voy a mostrar en el próximo slide, está basado más, no está basado en la incidencia de las vulnerabilidades. Anteriormente se decía que bueno, inyección era como la vulnerabilidad más prevalente, porque había millones de sitios en todo el mundo que eran vulnerables a inyección. Ahora lo que se está haciendo es asociar un riesgo que digamos, si nosotros hablamos de riesgo, estamos hablando de riesgo para el negocio, que es en definitiva quien va a implementar la aplicación. Y vamos a ver cuál es digamos, la probabilidad de que esa vulnerabilidad ocurra, más el impacto que tiene en el negocio. Y es así como surge el nuevo ranking. Y después, básicamente, lo que se cambió en el top 10 fueron 2 riesgos que se agregaron y 2 riesgos que se eliminaron. El A6 o configuración defectuosa de seguridad se encontraba previamente en el 2004. En un inicio se pensaba que era referido a sistemas operativos, y es por eso que en el 2007 se decidió removerlo. Y bueno, ahora como están tan interconectadas las aplicaciones web con toda la infraestructura que tiene abajo, que puede ser la base de datos, el sistema operativo, etc., es fundamental no solo tener seguro el código de la aplicación, pero también digamos, todo lo que soporta la aplicación. Por eso decidimos agregarlo nuevamente. Y el otro que se agregó fue redirecciones y destinos no validados. Es una falla relativamente muy común. Es el típico redireccionamiento de una página o de un sitio a otro utilizando una página y un parámetro. Voy a hablar más en detalle luego. Pero que es muy peligrosa, porque se está viendo que hay un montón de ataques que utilizan esto para enviar a gente a sitios de phishing o sitios de malware. Y si uno, la persona que diseñó el código para enviar, para hacer esa redirección, no está validando el parámetro, digamos, en verdad uno es responsable por si esa persona se infecta con código malicioso. Y los 2 que se eliminaron fueron ejecución de ficheros malintencionados, que es principalmente una falla de PHP. Quien haya desarrollado en PHP la debe conocer. Y revelación de información y gestión incorrecta de errores, que de alguna manera está cubierta por A6. O sea, si la configuración de seguridad no es defectuosa, esto no tendría que ocurrir. Vamos a empezar a usar. Bueno, el ranking 2007 comparado con el 2010, hubo algunos cambios en cuanto a el posicionamiento de los riesgos, y están agregados los 2 nuevos aquí, los 2 que se eliminaron. La metodología de la catalogación de riesgo, si uno piensa en riesgo, que es la probabilidad de que suceda algo con el impacto que pueda suceder algo, nosotros en OWASP lo que decidimos fue darle un, digamos, vector de ataque, prevalencia de debilidad y detectabilidad de la debilidad. Es la probabilidad de que esta vulnerabilidad ocurra. ¿Okay?
de acuerdo, por ejemplo, aquí tenemos en inyección, el vector de ataque es fácil, porque es muy fácil encontrar un sitio web que sea vulnerable, solamente probar con parámetros a ver si los acepta o no. La prevalencia es bastante común, hay muchos sitios que continúan siendo vulnerables a inyección, y la detectabilidad es de mediana dificultad, porque en verdad es fácil detectar si un sitio es vulnerable o no. Automáticamente uno inserta el código, se lo ejecuta el intérprete, es vulnerable. Y el impacto técnico, en este caso es severo, porque si un sitio es vulnerable a inyección, no solo puede impactar la base de datos, pero también puede impactar a toda la infraestructura de esa aplicación. Si nosotros ponderamos esto, o sea, sumamos estos tres valores, que es la probabilidad, y lo dividimos por 3, y esto lo multiplicamos por el impacto, nos va a dar cuál es el riesgo ponderado de inyección. Algo para mencionar es, aquí no estamos incluyendo el impacto al negocio y el agente de amenaza, porque de acuerdo a la aplicación y de acuerdo al entorno en la compañía donde se implementa esta aplicación, el valor puede cambiar. Digamos, en términos generales, este es el ranking, pero dentro de la infraestructura de uno, por ejemplo, dentro de una compañía, el ranking puede ser totalmente distinto. Este es el top 10. Y, digamos, voy a ir mencionando cada uno de los ítems del top 10. Inyección, como mencionaba anteriormente, significa incluir estos comandos malintencionados dentro del procesamiento de la aplicación y pasarlos como datos, y que luego el intérprete ejecute esos comandos malintencionados como si fueran válidos. SQL Injection o inyección SQL es la más prevalente, es la más conocida, y aún todavía hay un montón de aplicaciones que son susceptibles de esta falla. Es muy fácil comprobarlo, solamente uno busca un pedazo de código de SQL, lo trata de inyectar en un formulario y se va a ejecutar. Y el impacto, como dije anteriormente, es bastante severo. Todos los contenidos de la base de datos pueden ser leídos o modificados, y también puede permitir el acceso a la infraestructura que soporta la aplicación web. Una demostración muy básica: acá tenemos un formulario, la aplicación presenta un formulario web al atacante, el atacante va a enviar un ataque que puede ser el comúnmente conocido OR 1 igual 1, lo envía en el formulario, el intérprete va a generar la consulta con los datos pasados por el atacante y va a agregar este OR 1 igual 1, que como todos ustedes saben, este OR 1 igual 1 va a hacer que toda la consulta se convierta en verdadera, y en definitiva nos va a dar, la base de datos va a ejecutar el ataque, va a enviar los datos cifrados a la aplicación. Y esto es interesante mencionarlo, porque uno dice, bueno, por ahí tengo protecciones SSL o todo es encriptado, y en verdad lo que ocurre es completamente independiente de SSL. Cuando esto se ejecuta y los resultados son mandados nuevamente al atacante, pasa todo a través de encripción. Es como que fue todo encriptado, la comunicación es segura, pero hay una vulnerabilidad en la aplicación que permite obtener al atacante todas las cuentas de usuario de una base de datos. O mismo también podría eliminarlas si quiere. ¿Cómo evitar esta falla de inyección? La más fácil es evitar el intérprete. Obviamente es difícil de hacerlo. Otra sería utilizar una interfase que soporte variables parametrizadas o
almacenados, los típicos store procedures, porque ahí uno tiene control de quién ejecuta la consulta, cuáles son los parámetros que son permitidos en la aplicación y qué tipo de acceso tienen. Porque, por ejemplo, si alguien trata de usar un store procedure o este procedimiento almacenado para borrar una base de datos, si ese store procedure o el usuario que ejecuta ese procedimiento almacenado no tiene esos privilegios, nunca va a ejecutarse. Otra recomendación es decodificar y convertir todas las entradas del usuario. Esto hace que cuando el usuario envía los parámetros a través del formulario web, el formulario o la aplicación va a decodificar todo lo que fue enviado por el usuario, y si hay algo malicioso en la información que envía el usuario, se va a convertir en no maligna, o va a ser simplemente una cadena de caracteres, nada más. También es importante hacer una validación positiva de todas las entradas. Solo aceptar el known good o el bueno conocido, y seguir el principio del mínimo predilecto en las conexiones también de la base de datos, el mismo principio de los procedimientos almacenados. Si solamente un usuario se conecta a una base de datos con privilegio de lectura, no va a poder modificar o eliminar una tabla de una base de datos. Aquí puse como referencia, esta presentación va a estar disponible en la página de OWASP, y es interesante mencionar estos cheat sheets. Los cheat sheets o hojas de trucos serían como documentos que explican todas las recomendaciones posibles para inyección, hay para cross-site scripting, para cross-site request, casi para todos los riesgos del top 10 existen estos cheat sheets que son muy útiles. El segundo riesgo del top 10 es secuencia de comandos en sitio cruzados. Me costó bastante encontrar la vuelta a la traducción de cross-site scripting, pero bueno, la idea es que esta vulnerabilidad ocurre cuando datos no validados de un atacante son enviados al navegador de una víctima. Los datos no validados pueden estar almacenados en una base de datos porque el atacante a propósito ya los colocó dentro de una base de datos. Pueden ser reflejados, que automáticamente generan una respuesta. Uno envía un pedido HTTP al sitio web que es vulnerable a cross-site scripting y el sitio web va a responder inmediatamente. Y si no, pueden ser enviados directamente a un cliente JavaScript. Si uno intenta JavaScript alert document cookie, lo que va a pasar en cualquier navegador es que van a tener el JavaScript, va a ejecutar y les va a mostrar cuál es la cookie que ustedes tienen para ese particular sitio. El impacto típico de cross-site scripting es robar la sesión del usuario, robar los datos sensibles, redireccionar a un usuario hacia otro sitio web que puede tener malware que sea de phishing, y instalar un proxy de cross-site scripting. Tengo un video que ahora se lo voy a mostrar, en el cual es obviamente en un ambiente controlado, pero se instala un framework para que los usuarios se conecten a un sitio web. El sitio web, a propósito, es vulnerable a cross-site scripting y tiene este framework corriendo en el background de la aplicación, y cada vez que una persona visita ese sitio se convierte en un zombie del atacante, y luego puede ejecutar el atacante a través del browser, a través del navegador, puede ejecutar comandos del otro lado, puede ejecutar comandos del lado del cliente. El ejemplo fácil de cross-site scripting es este. El atacante va a establecer una trampa, por ejemplo en actualizar perfil,
el atacante va a ingresar, existe una aplicación, supongamos con una vulnerabilidad de cross-site scripting reflejado, o sea que el usuario o el atacante es capaz de incluir en su perfil o en el perfil de alguien más un código JavaScript que puede capturar por ejemplo, la sesión de cada usuario que visite ese perfil. ¿Okay? La víctima visualiza la página, por ejemplo, el atacante le envía un mail diciendo check my profile o verifica mi perfil. La persona se va a conectar al sitio, ejecuta el script sin darse cuenta, porque en verdad forma parte de la página. Y el script silenciosamente puede enviar la sesión de la víctima al atacante. O sea, puede capturar cuál es la sesión y a través de código le envía el identificador de sesión al atacante. Ahora les voy a mostrar el video de este Browser Exploitation Framework. Hay solo una aclaración, el video está en inglés, yo voy a tratar de, lo voy a dejar correr y después si tienen alguna duda lo charlamos. Hello and welcome. Today we're going to be spending a little bit more time with the Browser Exploitation Framework by Wade Alcorn, bindshell.net. I wanted to spend a little bit more time with the Browser Exploitation Framework because I think that there's so many cool things that you can actually do with the Browser Exploitation Framework, and it's probably bigger than just a single video. One of the things I'd like to get out of the way very quickly is that with the Browser Exploitation Framework, if you're expecting a full point-click hack environment to do everything that you want it to do, this probably isn't quite the tool that you're looking for. However, if you're looking for a framework that's extendable to basically import other types of JavaScript commands into browsers, then this is definitely the framework for you. I'd also like to introduce you to the Linux distribution that I'm using right now. I'm actually using the SEC 542 distribution from the SANS Institute. This is from the Advanced Web Application Penetration Testing class that SANS offers. It's a 5-day class, soon to be 6 days. And anybody that's planning on getting involved with doing web assessment or doing web penetration testing, I think that this is an absolute must class for anybody getting into that field. So without further ado, let's configure Beef, and let's get a browser to connect to it. Now, I've actually gone through and I've changed the default Beef password. Shh, don't tell anybody. I've turned it to something secure. We're going to apply the configuration. Sure enough, it's up and running at this particular point. I'd like to set up an auto-run module, so as soon as somebody connects, it's basically going to do a pop-up box, a nice little cross-site scripting pop-up box, as soon as somebody connects to it. Now, a little bit about the architecture. The way Beef works is it basically starts up a web server. As soon as a browser connects to that web server, it hooks it, which means that we now have access to that browser. Now, not full access. We can't go through and surf different websites. Well, kind of, we can. But we now have hooks into that particular browser. We can send a series of commands into that browser via JavaScript. Also, if the browser is vulnerable to a couple of different vulnerabilities, you may be able to exploit that browser, which is really cool. So let's jump on over to my handy-dandy Server 2003 system that you absolutely should not be surfing the internet with, but hey, what the heck. We're going to surf over to my Beef server. And sure enough, you can see that it's the SANSEC 542 Advanced Web Testing Distribution. And there's Mr. Kevin Johnson, looking very, very dapper. And sure enough, we got a little pop-up box. It says Beef Autorun XSS. Outstanding. Very cool. So now we go ahead and set that up. Now it takes a couple seconds. Whenever you're working with Beef, I think it's just like cooking a steak. You have to be patient with the Browser Exploitation Framework. We've got to spend some time getting familiar with it. It takes a little while for our zombies to actually show up. But once they show up, amazing things can happen. So let's take a look at our zombie. As you can see, as soon as we've connected in from my Server 2003 system, it's dumped a series of information. What's the IP address? What are the details? What's the version? Do we have any screen data available? What's the URL it's actually hooked into? The content that will display back? Some really, really cool stuff about the browser. Just enumerating some information. Also, if you click on the Beef, he gets angry. Don't click on the cow. As you can tell, he's got those really creepy eyes. Mad cow disease. All right. So without much more craziness, let's go ahead and let's do a couple of things. First, we can do a standard alert. You can type in an XSS alert, or you can type in something else. And you can send that over to the browser. Oops, we got to select our zombies. As you can see, if you mess up, the cow gets angry. Don't make the cow angry. And we send that over to the system, and sure enough, we get a pop-up box with that little alert. It says hacked. Awesome.
So let's go ahead and let's play around with a few more of the different modules that we can actually do. We can just do a standard alert. We can also instantiate a JavaScript command. Now, if I send this by itself, it's not all that cool. So if I go send, it's basically going to send up another little alert box. It's going to say the beef JavaScript command module. Let's say you wanted to actually extend this a little bit. Well, let's do a couple things. Let's turn this alert to a confirm. Confirm. I have trouble typing and speaking at the same time. My brain does not multitask very well. Let's change this to don't. Select OK. And let's close the quotes. And let's set up a location. And the location is going to be evil.htm. Alright? And let's send that through. Now we send it over, pops it over, and then we get a little pop-up box. And it says, do not select OK. Now you know, and I know, that 99% of the users on the face of the planet are going to do what? I mean, it's even highlighted for them. I mean, look at that. Don't select OK. We went over, we basically set that up in the browser exploitation framework. Basically, we're doing a confirm box instead of just a standard little alert box. We're just doing a confirm box. We're putting in the text, do not select OK. And we're going to transfer them to a location, evil.htm, if they select OK. Now, as soon as they select OK, it sends them over to evil.htm. Now, on my system, there is no evil on my system, of course. However, you can use your imagination. You can jump them over to an evil website. Just imagine all the wonderful little embedded web server tricks that you can do to the browser as soon as they actually connect to you. That pretty much sums up what I wanted to show today. Let's spend a little bit of time going through some of the other things. There's a lot of other things you can do. You can try to get a bind shell, IMAP4, asterisk, of course we went through the alert. You can try to steal the clipboard of the remote system. Works sometimes, sometimes it doesn't. We did the JavaScript command. We can send a request to start up an XP command shell on the system. Upload visited user URLs. This one's interesting. If this one works, it's awesome. It's actually proof of concept code that was put out by H.D. Moore, where you can basically send malicious JavaScript, quote unquote, to a remote Windows system and launch calc.exe. And you may be thinking, wow, calc.exe, that's just, that's a humdinger there. No, but think about it. We're having the browser launch arbitrary commands and starting applications. We may be able to do something like have the system ping us or try to add ourselves as a user. You basically have to use your imagination, but there are some very cool things that you can do with this module if it actually works. As I said, these don't work all of the time. Also, you can do a distributed port scanner on the remote computer system. You can have it scan a host. As you can see, I scanned earlier for one of my systems that had a Trojan backdoor, and I basically wanted my browser to basically do a scan for a backdoor that I had loaded on another system, 192.168.1.103, on port 5555. As soon as I hit the scan button, it went over and it tried to access that port, and it was able to tell me if that port was open. So you can even do some internal scanning of ports from the browser itself, giving some very, very, very cool functions. So thank you very much for your time. I do appreciate it, and I will talk to you later. Bastante impresionante, ¿no? Yo la primera vez que lo vi me costaba creer que era todo a través de una vulnerabilidad de cross-site scripting. Básicamente lo que está haciendo acá el instructor es crear un sitio web vulnerable al cross-site scripting e instalar este framework en el servidor web. Entonces cada persona que se va a conectar, independientemente si quiere o no ejecutar ese código que va a habilitar la vulnerabilidad de cross-site scripting, se va a conectar, va a ser un zombie. No hay como una solución mágica para evitar esto. Lo único que se puede hacer es tratar de evitar sitios malignos o sitios que sean de dudosa identidad, que ofrezcan, no sé, descuentos en, no sé, negocios o que sea demasiado tentador para un usuario a ir y conectarse y visitar ese sitio. Se veía esto muy frecuentemente con, por ejemplo, los cupones de Amazon, que regalaban cupones de Amazon y en verdad tenía este framework instalado. Bueno, ¿cómo evitarlo? Lo más difícil es eliminar la falla, ¿no?
tratar de no incluir entradas suministradas por el usuario como salida al momento de presentarse al usuario nuevamente. O sea, que no procese el código de entrada como parte de la salida. Eso evitaría que, por ejemplo, si uno trata de hacer un cross-site scripting reflejado, que sería ejecutar inmediatamente JavaScript en un formulario, por ejemplo, de búsqueda, si nosotros no proporcionamos eso, si generamos una validación alrededor de los valores que pueden estar incluidos en ese campo, en ese formulario, nunca va a funcionar. El JavaScript nunca se va a ejecutar. Otra manera, y esta no es eliminando la falla, pero defendiéndose de la falla, es codificar los datos usando SAPI. SAPI, como voy a mencionar ahora, tiene una colección de métodos y librerías que pueden ser utilizados para hacer simplemente un drag and drop de código, y si uno tiene un formulario y necesita generar lo que es codificación de salida o output encoding, es muy fácil realizarlo con SAPI. Efectuar validación positiva. Si hay muchas cantidades de HTML, por ejemplo, en un formulario, si uno tiene en un foro, no en un formulario, si uno maneja un foro y hay mucha gente que submite contenido, una manera de verificar que ese contenido es válido es con Antisami. Antisami es también una librería que uno puede instalar, también desarrollada por un par de chicos en OWASP, que es totalmente abierto. Entonces uno puede crear, por ejemplo, hay reglas para foros que, no sé, prohíben malas palabras. Si uno tiene problemas de que hay un montón de gente que escribe malas palabras, hay filtros o reglas que van a limitar el uso de malas palabras. También hay filtros que limitan el uso de código, de tags de código, por ejemplo HTML o mismo JavaScript. Uno puede instalar Antisami y luego definir las reglas que quiere aplicar en su sitio web, y a partir de ese momento el sitio no va a aceptar más código malicioso o código malintencionado en la aplicación. También están los cheat sheets, como dije antes, está lleno de cheat sheets en la página web de OWASP. Si uno quiere ver cómo prevenir una vulnerabilidad del top 10 en particular, seguramente hay un cheat sheet también. Luego, pérdida de autenticación y gestión de sesiones. El problema con HTTP, probablemente todos ustedes sepan que es que no tiene estado, ¿verdad? No hay manera de saber quién es el usuario si uno no envía y recibe en cada uno de los pedidos HTTP quién es ese usuario que se está conectando, cuáles son las credenciales de ese usuario. Y otro problema asociado es que también se tendría que utilizar SSL en toda la comunicación que requiere autenticación, porque una vez que uno pone las credenciales de usuario, y esto es muy común verlo en sitios web donde, por ejemplo, está el HTTPS, cuando uno pone su usuario y su contraseña, una vez que uno se conectó al sitio, vuelve a HTTP. Si vuelve a HTTP, las credenciales fueron comprometidas. O sea, inmediatamente cambien la password y les aconsejaría que no visiten más el sitio porque no están protegiendo las credenciales. Y después tener también cuidado con las puertas laterales, el cambio de contraseña o cuando se hace el cierre de sesión. Muchas veces está el botón de cierre de sesión y uno cuando hace clic en cierre de sesión se ejecuta un JavaScript del lado del cliente, pero nunca es transmitido al servidor de que uno cerró la sesión. Entonces, si uno se quiere conectar de nuevo, le va a pedir las credenciales de usuario, pero hay una sesión de usuario propia de uno que quedó válida
en el lado del servidor. Y si alguien fue capaz de robar o hacer un sniff o olfatear la sesión, puede utilizar esa sesión como propia. Bueno, el impacto típico es las cuentas de usuarios son comprometidas o las sesiones de usuarios son secuestradas por un atacante. Un típico ejemplo, el usuario envía las credenciales, el sitio web registra todas las URLs en, digamos, en una especie de log. Cuando esto se escribe en la URL, la respuesta se escribe en la URL que queda aquí, cuál es la sesión del usuario. Si luego el usuario, supongamos que el usuario está visitando este sitio web y hay un atacante que le envía un mail diciendo visita este sitio, hay una super oferta disponible en eBay, y el usuario visita el sitio propuesto por el hacker, esa digamos, esa información, este session ID va a estar disponible en los encabezados de referencia. Si el atacante revisa sus propios logs y ve cuáles son los encabezados de referencia, va a tener acceso muy fácil a cuál era la sesión o el identificador de sesión para un particular usuario. ¿Cómo evitar pérdida de sesión? Verificar la arquitectura, tratar de mantenerlo simple, centralizado y estandarizado. Hay muchas veces, y esto ocurre mucho en organizaciones grandes, que hay Active Directory por un lado, LDAP por el otro, Novel por el otro. Manejar todo eso de manera homogénea es muy complicado. Se tendría que tratar de simplificar y tener un repositorio central que maneje todas las credenciales y la autenticación y la gestión de sesiones. Estar seguro de que SSL protege todas las credenciales y las sesiones todo el tiempo. Como dije anteriormente, no que vuelva nuevamente a HTTP ni bien uno se conectó al sitio web. También hay otros ejemplos que, por ejemplo, todo el sitio web es SSL y el menú de ayuda es HTTP, porque el manager o el gerente decidió que para qué vamos a proteger la página de ayuda. ¿Okay? Si uno está haciendo clic en la página de ayuda, era una página completamente protegida o toda una aplicación completamente protegida con SSL, y hay una página de ayuda no protegida que es solo en HTTP, si alguien estaba digamos, haciendo sniffing de esa conexión, automáticamente obtuvo las credenciales. Bueno, lo del cierre de sesión lo comenté anteriormente, que sea destruida efectivamente. Y WebScarab puede ser una herramienta muy útil para testear la implementación. ¿Conocen ustedes WebScarab? ¿Lo usaron alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Primera vez que lo ven? Bueno, WebScarab, digamos, es una aplicación, es un proxy que actúa entre la aplicación destino y el navegador web. Y todos los pedidos y las respuestas entre el servidor web y el navegador pueden ser interceptadas y modificadas. Entonces es muy fácil ver si las sesiones, por ejemplo, están siendo transmitidas de manera encriptada o no. Es muy fácil modificar valores para ver cómo reacciona la aplicación web. Es una herramienta muy útil que yo en particular la uso como entrenamiento interno de los desarrolladores en el banco donde trabajo. Y bueno, la recomendaría para que la usen ustedes también. En cuanto a referencia directa insegura objetos, el problema aquí es que uno tiene que proteger el acceso a los datos teniendo una infraestructura de autorización robusta, y también tiene que restringir el acceso a las URLs que uno provee en el sitio web. El
El restringir el acceso lo voy a cubrir más adelante. Lo que quiero destacar acá es que un error común cuando uno hace una referencia insegura a objetos es que lista solamente los objetos autorizados para el usuario. Supongamos visualizar cuenta de usuario, o efectuar transferencia, o visualizar balance de un particular usuario. Y esto no es, en verdad, seguridad, porque si también existen páginas que permiten o que tienen privilegios administrativos y no están protegidas de manera eficiente, y cuando digo manera eficiente es que tienen que ser protegidas a nivel del fichero, que no pueda ser accedido si no está apropiadamente autenticada la persona, o que efectivamente la persona que se está conectando sea un administrador del sitio y pueda ejecutar esa página. Esto se denomina control de acceso en la capa de presentación, o también es conocido como seguridad a través de oscuridad. Es no mostrarle al usuario todas las opciones que en verdad están disponibles en el sitio web. Pero por ejemplo, con herramientas como WebScarab, uno puede hacer un harvesting de todas las páginas que hay disponibles en un sitio web y pueden encontrar páginas que, si bien no están visibles fácilmente a uno puede tratar de accederlas igualmente. Bueno, el impacto típico de esto es: usuarios son capaces de acceder a ficheros o los datos sin autorización. Ahí no hay ninguna complicación, ¿no? Este es un típico ejemplo de cómo esto sucede. No sé si ustedes intentaron alguna vez hacer esto. Yo sí. Si uno, por ejemplo, tiene en su sitio bancario, tiene que el número de cuenta es 6065, ¿no? Y lo modifica para ver qué es lo que sucede por 6066, es muy fácil darse cuenta si el sitio es vulnerable o no. No hay que ser un super hacker para hacer este tipo de control. Un caso particular que ocurrió hace un par de meses era: yo estaba tratando de comprarle un ramo de rosas a mi hermana en Argentina. Digamos, era un aniversario de ella, y hice exactamente esto. Empecé a jugar con los parámetros, vi que los parámetros estaban todos disponibles en la URL, y pude empezar a ver datos de otros clientes. Digamos, no fue con mala intención, o sea, no era que yo quería comprar a nombre de otro, pero le mandé un correo electrónico al administrador del sitio web diciéndole que era un problema grave, que había mismo detalle de tarjeta de crédito disponibles, y hace un par de semanas probé a ver si seguía siendo el sitio vulnerable, y el sitio sigue siendo vulnerable. Y son esos errores que uno no entiende por qué. No voy a decir cuál es el sitio, pero son errores que son fácilmente solucionables. O sea, es muy fácil resolver ese tipo de inconveniente en un sitio web. Sin embargo, o por mala gestión del administrador del sitio, o por una decisión del gerente de la compañía, ese cambio no se efectúa. ¿Cómo evitar esto? O sea, ¿cómo evitar esta referencia directa? Es básicamente eliminar la referencia directa, y esto se puede hacer utilizando un valor temporal de mapeo. Por ejemplo, en vez de apuntar directamente a la cuenta de un usuario, tener una especie de mapeo entre la cuenta del usuario y un número aleatorio. Y para hacer este tipo de, digamos, de funcionalidad, o para implementar esta funcionalidad, también SAPI ayuda un montón. En este ejemplo aquí, por ejemplo, tenemos que SAPI convierte o hace un mapeo entre report 123.xls
afile igual 1. Y mismo se pueden poner parámetros, decir, bueno, los valores válidos son entre 1 y 10. Hay solo 10 reportes. Entonces, si alguien trata de poner valor 11, a ver qué es lo que sucede, le va a dar un error. Le va a decir que no está disponible. Y si alguien trata de poner, empieza a jugar con los valores, de poner 2 o poner 3, va a dar una referencia, digamos, indirecta al objeto, que si uno implementó seguridad a nivel de fichero, nunca va a ser posible para un usuario acceder al fichero físico si no está autorizado. Otra manera es validar la referencia directa al objeto. Esto se puede hacer verificando que el valor del parámetro se encuentra formateado adecuadamente, como mencioné antes, que sea entre 1 y 10. Verificar que el usuario se encuentra autorizado, esto es lo mismo que mencioné antes, que efectivamente el usuario tenga los privilegios para acceder a ese archivo. Estoy hablando a nivel de sistema operativo ya. Si uno tiene acceso a un fichero, tendría que estar especificado a nivel de sistema operativo de que esa persona tiene acceso a un particular archivo. Y después también verificar el modo de acceso al objeto, porque supongamos que un usuario solamente puede ver su salario mensual, no puede empezar a tratar de modificar los valores de su salario mensual. Y eso también se puede efectuar restringiendo cuáles son el tipo de acceso que tienen. Bueno, esta es otra manera, acá es ISAPI, se usa para generar una referencia indirecta y esto es para hacer lo que sería un valor aleatorio a otro objeto. Por ejemplo, si uno sabe que los números de cuenta son 91823774, puede probar a intentar a 75. Pero si ISAPI convierte esto en un valor completamente aleatorio y uno no sabe cuál es el número de cuenta, aunque cambie 93 por 92, nunca va a funcionar porque el valor aleatorio va a cambiar. No se va a saber cuál es el valor indicado. Bueno, falsificación de petición en sitios cruzados o cross-site request forgery. 5 minutos. Lo hacemos en 2 partes. Bueno, simplemente es un ataque donde el navegador de la víctima es engañado para que emita un comando de una aplicación web vulnerable. Y esto ocurre porque los navegadores incluyen, como dije anteriormente, información de autenticación en cada pedido y respuesta. ¿Okay? Entonces, si yo convenzo a alguien a ejecutar un comando que yo quiero, ese comando va a estar validado por esta tercera parte, por la persona que está ejecutando el comando. Digamos, el ejemplo aquí es muy, digamos, muy vago, no explica muy bien. La idea sería que yo pudiera tomar control de alguna manera de lo que el usuario está haciendo en su aplicación y que yo pueda inducir los comandos que él está ejecutando. El impacto típico son iniciar transacciones, acceder a datos sensitivos o cambiar detalle de la cuenta. Este es un ejemplo muy sencillo. El atacante establece una trampa en un sitio web que sea vulnerable a cross-site request forgery. El típico ejemplo de esto, y se ve muy bien en WebGoat, ¿utilizaron una vez WebGoat? ¿Sí? ¿No? Bueno, WebGoat es una aplicación también libre, gratuita, disponible en OWASP, que muestra todas estas vulnerabilidades del top 10 y las muestra de una manera dinámica, porque uno puede jugar con el código, puede jugar en cómo se envían los pedidos y las respuestas HTTP. Y una de las maneras de insertar, por ejemplo, un comando es a través de un image tag oculto. ¿Escucharon una vez de un image tag oculto? La idea es que dentro del image tag
se pone una URL que yo sé lo que va a hacer. O sea, yo tengo conocimiento de qué va a hacer, cuál es la acción que va a hacer esa URL. Y la inyecto en un image tag. Pero un image tag que es oculto porque es de un píxel por un píxel. Entonces no lo va a ver. El usuario va a acceder al sitio web, va a hacer clic en un link y mismo si él ve que la dirección URL indica que está haciendo una acción válida, va a haber un image tag de un píxel que va a estar oculto en esa misma URL y se va a ejecutar también. Con WebScarab se ve inmediatamente porque lo que ocurre es, uno hace clic en el link, supongamos que el link es válido, ¿ok? Estamos diciendo a un usuario, hace clic aquí para ir a PayPal, ¿ok? Pero PayPal es vulnerable a Cross-Site Request Forgery. Y yo sé cuál es la URL en PayPal que me va a transferir dinero a mi cuenta. Y yo soy el atacante. Entonces lo que hago es decir, hace clic aquí para obtener 10 euros gratis en PayPal. El usuario va a ver, y mismo puede ver en la URL, que esa URL es válida y no tiene nada malicioso. Pero en el momento que él hace clic, no solo se ejecuta la URL y va a ir a PayPal, pero también al mismo tiempo se va a ejecutar esta URL escondida en el image tag que va a hacer la transferencia. Con Webgoat y WebScarab es muy fácil de ver esto. Creo que para demostraciones no estamos, ¿no? Bueno, salteo el Cross-Site Request Forgery Tester es también un programa desarrollado por una de las personas en OWASP que lo que hace es testear, supongamos que uno desarrolló un sitio web y no sabe si es vulnerable a Cross-Site Request Forgery o no. Lo que uno puede hacer es ejecuta Cross-Site Request Forgery Tester, va a generar una macro. Uno, por ejemplo, hace el mismo procedimiento para generar una cuenta en su aplicación mientras que este tester está corriendo. El tester lo que va a generar es una macro de lo que uno ejecutó o de los pasos que uno realizó para crear una cuenta. Y luego el tester, la parte interesante, es que el tester va modificando algunos valores dentro de la macro, va a tratar de generar una cuenta como si fuera uno mismo. O sea, independientemente de cualquier acción del usuario, va a tratar de generar una cuenta como si fuera un atacante. Si funciona, o sea, si el tester es capaz de crear una cuenta, el sitio es vulnerable a Cross-Site Request Forgery. Y hay algo que hay que hacer para resolver el problema de Cross-Site Request Forgery. ¿Cómo evitar fallas de Cross-Site Request Forgery? Agregar un token secreto. O sea, esto que no sea enviado automáticamente quiere decir que no sea predecible y que el usuario o el atacante no pueda saber cuál es ese valor que se está generando y que va a viajar con el pedido y con la respuesta HTTP. Los tokens deben ser lo suficientemente fuertes y aleatorios. Bueno, acá no sé si entrar en detalle. Lo que voy a hacer es, les voy a decir que vayan al cheat sheet. Lo que voy a hacer es cubrir, si puedo, los dos nuevos y terminamos ahí. Y después, si tienen dudas, podemos charlar afuera en el coffee break. Configuración defectuosa de seguridad. Esto es básico. La aplicación que está corriendo a nivel, o sea, en la capa de aplicación, la aplicación web, tiene que tener cimientos seguros. O sea, tiene que ser una aplicación no solo segura, pero que también que el sistema operativo sea seguro, que la base de datos sea segura, que estén todos los parches aplicados, etc. El impacto típico, si esto no ocurre, obviamente es alguien instalando código malicioso, alguien instalando un proxy de cross-site scripting como mostré anteriormente,
acceso no autorizado a las cuentas. El típico caso de que cuando uno instala una aplicación, la cuenta de admin o la cuenta default queda activada, o una aplicación que fue desarrollada en un ambiente de test, cuando pasa a producción quedan las mismas credenciales, quedan los mismos usuarios. Eso se tendría que evitar. Bueno, ¿cómo hacerlo de manera eficaz? Tratar de automatizar lo más posible, tratar de automatizar todo esto de aplicación de parches, securización, tratar de mantener los sistemas operativos y las bases de datos y todos los componentes de la aplicación web en su última versión. Esto es algo importante, tratar de analizar estos efectos en un ambiente de test, no tratar de utilizarlo en un ambiente de producción, porque puede ser de que un parche en verdad haga caer a la aplicación. Y después, bueno, verificar la implementación sería a través de un escaneo para ver si hay aplicaciones libres disponibles que uno puede apuntar a un servidor web y le va a mostrar cuáles son las vulnerabilidades a nivel de aplicación, pero también a nivel de sistema operativo, y le va a dar un ranking. WebTrends antes, ahora no sé cómo se llama, pero era muy bueno para hacer eso. Generaba un reporte de cuáles eran las vulnerabilidades en un sitio web. Y también sus componentes de sistema operativo y base de datos. Esto lo voy a saltear. Esto lo voy a tener que saltear. Bueno, y el otro nuevo es las redirecciones y los destinos no validados. Esto es el caso donde redirecciones llevan de un sitio a otro por cualquier motivo. Puede ser porque hay un partnership o una asociación entre un sitio y otra, entonces como favor hacen el forward o el redirect desde el sitio a la tercera parte. También puede ser de que los forward, por ejemplo, son llamadas internas entre la aplicación, y hay casos donde si no está bien implementado el forward, supongamos que hay página A, B, C. La A es la que pide autenticación, la B es la que verifica la autenticación y la C es la que realiza una operación. Si los forwards, o lo que se llaman transfer en .NET, no está bien implementado, y yo tengo una herramienta como WebScarab, yo puedo decir, supongamos que yo hago clic en Submit, y la aplicación va a tratar de ir de página A a página B para verificar la autenticación, ¿ok? Pero con WebScarab yo puedo modificar ese parámetro y puedo decir, ni bien ejecuté o hice clic en Submit, cuando WebScarab me muestre que está tratando de ir a la página 2, yo le digo no, anda a la página 3 para que ejecute la operación. Si uno no efectuó este tipo de control o este lineamiento de los distintos pasos requeridos en una operación, esta vulnerabilidad va a funcionar de maravilla. Y es muy fácil hacerlo. Bueno, este es un ejemplo de redirección. Puse aquel de la Agencia Tributaria de España. Es un mail de, por ejemplo, un mail de phishing, que creo que hubo un ataque, ¿verdad? Y bueno, la víctima hace clic en ese enlace, en verdad es un enlace ficticio, es un enlace que no lo va a dirigir a la página donde está diciendo que va a ir. Por ejemplo, aquí la URL, si uno la mira hasta aquí, va a ir a agenciatributaria.es, pero el link en verdad tiene un parámetro que se llama DEX, que es la destinación
y lo estoy enviando a un sitio maligno.com, ¿okay? Y ese puede ser un sitio de phishing o un sitio de malware que se va a instalar en la PC del usuario. Esto lo voy a evitar. ¿Cómo evitar esto? Bueno, básicamente hay varias opciones. Tratar de intentar evitar el uso de redirecciones y destinos. Es muy fácil de decir, es obviamente difícil de hacer porque hay aplicaciones que necesitan redirecciones y destinos. No utilizar parámetros provistos por el usuario. Esto es fácil. Si uno tiene en una base de datos una tabla que diga, por ejemplo, de 1 a 10 y tenga distintas URLs que son válidas dentro de mi aplicación, yo puedo decir solamente tomar valores entre 1 y 10, ¿ok? Y no aceptar otra cosa que no sean valores entre 1 y 10. Entonces voy a estar seguro que mismo si el usuario empieza a jugar con esas variables y en vez de 1 prueba 5, son URLs que igualmente son de confianza, son URLs que para mi aplicación son válidas. SAPI de vuelta puede ayudar mucho aquí para hacer este tipo de redirecciones y destinos. Y bueno, muy rápido, si uno quiere implementar un programa de seguridad de aplicaciones en la compañía, tiene que crear conciencia de estos problemas. Una manera fácil es usar el Top 10 con WebScarab y WebCode. Se puede hacer un entrenamiento muy fácil de un par de horas a los equipos de desarrollo. De hecho, yo lo hice y ayudó mucho a darse cuenta de todas estas problemáticas del Top 10. Había muchas cosas que eran mismo nuevas para los desarrolladores. Una vez que ya están capacitados, están concientizados de cuáles son las problemáticas, se les tienen que dar herramientas para poder resolverlas. Esto puede ser SAPI, o esto puede ser guías de codificación segura, que también están disponibles en OWASP. Y por último, después hay que crear un equipo independiente en seguridad de aplicaciones. Una manera de, por ejemplo, controlar de que los desarrolladores están implementando correctamente SAPI, es tener un equipo que haga auditoría a SBS, que es este Application Security o estándar de verificación de seguridad de aplicaciones, para saber sirve para dos propósitos. Uno es saber al inicio cómo está la aplicación, en qué estado está, si es segura o no es segura y qué nivel de seguridad tiene. Y el otro punto es para controlar, digamos, en 6 meses, cuánto mejoró la seguridad de la aplicación. Porque el ASBS es un checklist con un montón de preguntas que uno puede ir y sentarse con el desarrollador y ir preguntándole sobre distintos aspectos. Y el Testing Guide es para la gente que está más interesada en romper cosas. Explica cómo atacar una aplicación con distintas herramientas. Esto lo voy a tener que saltear. ¿Estamos ya fuera, Fabio? Estamos fuera. Bueno, creo que me quedé con un par de slides. Bueno, no sé si hay preguntas, algunas preguntas afuera.